3. Muy buenas noches, Master Carla Game. El día de hoy le venimos a presentar lo que es el informe de resultados de la aplicación de la guía de prácticas con el tema creación de ejemplos prácticos de evaluación aplicando la taxonomía de Bloom. Quienes vamos a intervenir dentro de esta guía somos las estudiantes del quinto semestre B1, carrera de educación, y vamos a ser Doris Guzmán y Jennifer Ponce. Como primera instancia vamos a hablar sobre la introducción de nuestro tema. Buenas noches, Master. Vamos a dar a conocer, como antes mencionado, nuestra introducción. Dentro del presente trabajo se va a tratar acerca de un tema importante que es sobre los niveles taxonómicos de Bloom, en donde vamos a dar a conocer de qué trata, cuál es su significado, para qué sirve y cómo se puede poner en práctica en la evaluación. Todo esto para que se vea o se llegue a un consenso de una clase con más entendimiento y creativa, en donde el estudiante logre comprender cada uno de los niveles que se está tratando. Además de que debemos de saber que tan beneficioso viene a ser dentro del área educativa, en donde la enseñanza va tanto para el estudiante como para el docente. Ahora bien, ¿qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom es una lista de objetivos, los cuales se van a ver inmersos dentro de la educación. A simples rasgos, todo esto viene creado bajo el concepto en los años por Benjamin Bloom, quien buscaba que alcance una jerarquización de objetivos que sean educativos en beneficio del estudiante, en donde se les podía ir dividiendo de 3 ámbitos. El primer cognitivo, el segundo afectivo y el tercero es psicomotor. Esta taxonomía nace partiendo con 6 categorías que van en relación con diferentes verbos, los cuales hacen que la evaluación se vea de aspectos menos complejos. Dentro de la taxonomía de Bloom hay que saber entender cuál es su significado, qué tiene dentro de los parámetros educativos, y para ello vamos a saber de qué conlleva esto. Se sabe que el significado de la taxonomía de Bloom fue desarrollado por el psicólogo estadounidense Benjamin Bloom, quien centró, en aquellos objetivos educativos basándose en una jerarquización mediante el reflejo de una pirámide representado en los procesos académicos, indicando desde el menos complejo hasta el más complejo, ya que la finalidad de la taxonomía es cubrir las necesidades cognitivas de cada estudiante. ¿Para qué sirve ahora la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom sirve para lograr obtener un mejor rendimiento académico, donde se puede categorizar los conocimientos adquiridos, fomentando de tal manera la capacidad cognitiva, el desarrollo de las habilidades y competencias de cada estudiante, dando espacio a que el alumno tenga la oportunidad de expresar sus ideas, sus emociones, y de tal manera facilitando también al docente, obteniendo una secuencia acorde a las necesidades de sus estudiantes para realizar así actividades que ayuden a facilitar la enseñanza de aprendizaje. Ahora bien, tenemos lo que son los niveles taxonómicos de Bloom. Entonces, ¿qué podemos decir o cuáles son estos niveles? Bien, dentro de la taxonomía de Bloom están los que son 6 niveles, los cuales son muy importantes. Estos se van a desempeñar debido a que tienen un papel muy importante que se basa dentro de la evaluación, para que ésta se llegue a ser más fácil y de lo cual ésta se ha venido adaptando a lo que es hoy la era digital. Uno de los grandes investigadores fue Anderson Catrow, quien dijo que estos pueden hacer lo que es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Entonces, vamos a dar un significado corto de lo que es recordar. Entonces, ¿qué es recordar? Recordar en sí tiene que ver con la memoria en respecto a alguna información de la cual se vea de manera relevante y con duración de largo plazo. Comprender.
conlleva ser con lo que es la habilidad para construir un significado a partir de materiales educativos. Aplicar es la habilidad para llegar a un proceso en el cual se llega a aprender. Analizar es saber descomponer en varias partes lo que tiene que ver en el conocimiento y la forma de pensar para llegar a relacionarse con una estructura global. Evaluar tiene que ver con una comprobación crítica de lo cual se vea en el aprendizaje que se adquirió. Y crear tiene que ver a involucrar la capacidad de reunir cosas, de poder hacer algo nuevo, donde se puede hacer por medio de la planificación. Esto de que va a ser en producción a partir de los aprendizajes. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se va a estructurar lo que es la jerarquización de los niveles taxonómicos de Bloom? Nosotros al hablar de los niveles de Bloom vamos a conllevar a una jerarquía, la cual se va a basar mediante tres áreas fundamentales, como ya lo dijo mi compañera en temas pasados, es que es la cognitiva, la afectiva y la psicomotora. Para hablar dentro del nivel cognitivo o intelectual, que es como el primer punto que se enfrasca, quiere decir que vamos a procesar la información, y lo cual esto conlleva las capacidades, las habilidades intelectuales que poseemos cada uno de nosotros, para poder llegar a una mejor información, dentro de la cual en la pirámide del primer nivel que ya se está hablando, va a constatar lo siguiente: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Ahora bien, en cuanto al segundo nivel, que es en base a las emociones, o también llamado por el nivel afectivo, vamos a decir que aquí juegan lo que son las actitudes, los intereses, los sentimientos, las emociones, los valores y demás cuestiones que tiene el individuo. Y dentro de la pirámide se va a relacionar con lo siguiente, como es la recepción, la respuesta, la valoración, la organización y la caracterización. Ahora bien, para el tercer nivel, que es el psicomotor, vamos a hablar sobre las habilidades corporales, las cuales tienen que ver con la coordinación muscular, además de que tiene que ver con los neuronales, los musculares, todo esto relacionado en el aprendizaje. Y en la pirámide vamos a destacar lo que es la imitación, la manipulación, la precisión, el control, la autorización, la creatividad. Ahora vamos a hablar de qué forma se inciden los niveles taxonómicos de Bloom en el medio de la evaluación. Sabemos que los niveles taxonómicos de Bloom tienden a ser una evidencia dentro de la evaluación. Esto lo podemos hacer, como ya se mencionó, por medio de una jerarquización. Y ahora quiere decir que es de dividir los niveles en un proceso evolutivo, para que los estudiantes puedan emplear diferentes herramientas las cuales se ayuden dentro del aprendizaje. Además de que ayudará a que los estudiantes mejoren su capacidad de comprender, analizar y también de razonar. Sabemos que antes de poder emplear los niveles dentro de la evaluación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay que saber reconocer qué tipos de conocimiento vamos a tener presente dentro de clase, saber cómo debemos ayudar al estudiante a tener una mejor comprensión de lo que sí y lo que no se va a dar en clase, y sobre todo tener en cuenta qué le puede ayudar a formar parte de los conocimientos para su memoria. De modo que el estudiante puede interpretar, comparar y mucho más, y de lo cual se puede llevar a la práctica por medio de alguna aplicación de ejercicios en base a algún tema. Además, todo esto va a ser en base a los niveles que ya se mencionó, en donde el estudiante sepa lograr diferenciar los diversos contenidos. Usar estos niveles también conlleva a que la clase sea mejor, y de lo cual tenemos que aspirar a que se llegue a tener como el estudiante como un mejor estándar para lograr una mejor coherencia en cuanto al aprendizaje del estudiantado. A continuación vamos a dar unos ejemplos e instrumentos en base a la taxonomía de Bloom. Para saber cómo debemos hacer o aplicar de buena manera la taxonomía de Bloom, lo podemos llegar a entender a través del siguiente ejemplo. Como tema, el ejemplo está redactado el cuerpo humano. Como la materia asignada es ciencias naturales. Como primer punto o primer nivel taxonómico, como antes mencionado, era recordar. El instrumento que viene a ser como la actividad a desarrollar por parte de los estudiantes, podemos decir que ellos hagan una lista de palabras
o sea, que ellos escriban una lista de palabras claves en base al tema, el cuerpo humano, de acuerdo a sus conocimientos. El segundo nivel taxonómico era comprender. Como instrumento, tenemos que ellos redacten un breve resumen de 5 a 8 líneas sobre lo que es para cada uno de ellos el cuerpo humano. El tercer nivel era aplicar. Podemos decir que ellos puedan hacer un diagrama del cuerpo humano. Ahora bien, tenemos lo que es el cuarto nivel taxonómico que conlleva lo que es analizar. Dentro del instrumento tenemos lo que es que ellos van a realizar dibujos en el cual se va a tratar acerca del tema ya mencionado como es el cuerpo humano. Para nuestro quinto nivel taxonómico vamos a hacerlo de evaluar. Y aquí vamos a utilizar el instrumento de Storybar, lo cual aquí ellos van a realizar un debate con la siguiente pregunta. ¿Crees que es importante cuidar de nuestro cuerpo humano? Para el sexto nivel taxonómico y último es instrumento. Aquí vamos a hacer un organizador en la aplicación de Canva, en donde se va a explicar la importancia que tiene el cuerpo humano. Ahora vamos a redactar eh, los resultados obtenidos al momento de hacer o culminar esta tarea. Los resultados obtenidos que llegamos a tener por medio de esta tarea es que mediante una evaluación con la taxonomía de Bloom, el docente en todo momento va a evaluar a sus estudiantes, no solo basándose en una calificación, sino en el esfuerzo, en los procesos que presenten con la finalidad de que puedan avanzar y alcanzar un aprendizaje significativo, un pensamiento crítico, ya que la finalidad de la taxonomía de Bloom es lograr que el estudiante pueda obtener la comprensión, donde se dirige desde los aprendizajes o conocimientos más simples para llegar a los más complejos y ellos puedan desenvolverse en un ámbito favorable. Como últimos puntos vamos a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones que obtuvimos al hacer esta guía práctica. En primer punto vamos a hablar sobre las conclusiones. Y aquí vamos a decir que el docente antes de crear una evaluación educativa tendrá que hacer una secuencia de la taxonomía de Bloom, donde deberá dar a conocer al estudiante para poder enseñar lo que son actividades que ayuden a fomentar el aprendizaje. Además, tenemos que la taxonomía de Bloom se va a centrar en poder hacer un avance pedagógico, dando espacio a que los estudiantes tengan una participación activa. También tenemos que las categorizaciones de estos procesos cognitivos se van a centrar más en el estudiante, en donde él va a tener que rescatar el conocimiento para luego poder analizarlo e interpretarlo. Además de que el estudiante, por medio de la pirámide, y tanto como el docente logrará que no solo hacer que la evaluación se vea como una calificación, sino que se pueda llegar a evaluar por medio de la capacidad, los avances, la participación de los estudiantes, con el fin de que exista una mejor comprensión dentro del área de la materia que se esté tratando. Como recomendaciones tenemos que el docente tiene que crear un ambiente de aprendizaje donde el estudiante va a llegar a ser el protagonista de la clase y donde pueda lograr expresarse con seguridad. Además, tenemos que se debe dar una creatividad donde los estudiantes lleguen a tener los conocimientos y se los pueda rectificar si hay errores en los mismos. Aquí también debemos destacar que el docente va a tener que transmitir confianza para que sus estudiantes no tengan opción a decaer durante su proceso académico. Además, tenemos que hacer que el estudiante sepa de manera correcta cuáles son los niveles taxonómicos de Bloom y los cuales les van a servir para su futuro y de cuáles ellos puedan lograr una buena evaluación dentro del aula de clases. Muchas gracias, Máster. Esta ha sido nuestra guía práctica del día de hoy. Disculparnos cualquier error que hayamos cometido en el mismo. Gracias.